La Iglesia Católica. La Iglesia Católica considero que debe desaparecer. No creo que Dios la apruebe, porque es una organización que poco tiene que ver con Él. Habla de amor y practica, sin embargo, el negocio del amor. Habla de amor al prójimo mientras se llena los bolsillos con el dinero del contribuyente del pueblo, lo que se llama el cepillo. ¿Qué aportación de la Iglesia a la crisis económica actual? ¿Cuál es su aportación actual? ¿Acaso vende sus tesoros para dar de comer a los pobres? No. ¿Qué nos da la Iglesia? Nada. La Iglesia, las iglesias, grandes museos llenos de obras de arte, solo sirven para esto. Nada. ¿Qué te da tu iglesia a ti? Yo te lo digo. El cielo no puede dar eso, no puede dar el cielo. Solo Dios perdona, pero siempre y cuando tú antes te hayas perdonado a ti mismo. ¿Para qué sirve entonces la Iglesia Católica? Porque no creo que sea realmente un camino que siga de Jesús. No creo que Jesús aprobara ese tipo de camino. En fin, la Iglesia Católica, los católicos. ¿Acaso el Papa es el dueño del cielo? ¿Es el Papa el dueño del cielo? Solo el dueño del cielo es el que perdona. Solo Dios perdona. Parece ser que dentro de la Iglesia Católica, que a sí misma se llama pecadora y santa, a ver cómo alguien santo puede ser a la vez pecador, pero bueno, da la impresión de que está dominada por el propio demonio, por el propio Satanás, que está ahí escondido en la sombra, riéndose de los obispos, utilizando a los obispos, que luego utilizan al pueblo, en la sombra dentro del templo. No está el diablo fuera de la iglesia, el diablo está dentro de los templos cristianos, dentro, en la sombra, manipulando, porque es el pecado. Y una persona que entra en la iglesia no deja de ser pecadora. Y no es que sea la casa de Dios, porque esa no es la casa de Dios. En todo caso, Jesús dijo que era una casa para orar, una casa de oración, pero no la casa de Dios. La casa de Dios no está en este planeta, no está en este planeta la casa de Dios. La iglesia no es más que una estructura de poder jerarquizada, intransigente, machista, pecadora, y en algunos casos muy inmoral, muy inmoral. Si yo fuera Dios, desearía que esa iglesia desapareciera. No reúne los requisitos para cumplir mis mandamientos, no los reúne, ni me representan. Si yo fuera Dios, diría Iglesia Católica, no, paso. Claro que no. Es como si fuera la misma iglesia judía con la que se tropezó Jesús, pero actualizada. Y por eso a lo mejor le gusta tanto ver al Cristo crucificado, y que además cada uno llevemos nuestra cruz a cuesta. Es decir, que cada uno seamos crucificados como Jesús. Y ellos mientras cogen el cepillo de nuestro bolsillo. No tiene sentido. No tiene sentido. Jesús es vida. Y Jesús ya murió hace tiempo. No hay que retomar esa muerte cada día y cada día crucificarlo continuamente. No, ¿por qué? Jesús ha resucitado. Jesús es vida. No estemos machacando continuamente que está crucificado y ha sido crucificado. Jesús ya murió y resucitó, es vida. Y la muerte no es más que un tránsito. Pero resulta que han hecho de Jesús, que era un hombre, es un hombre, lo han convertido en un Dios. Y además un Dios clavado en un madero, un Dios moribundo.
¿Qué clase de Dios es un Dios moribundo, crucificado, impotente? Eso no es un Dios. Jesús es vida y no le dio esa importancia a su propio cuerpo siquiera. Jesús es vida y aunque le quiten la vida, decía él, resucitaré, volveré a la vida de la que vengo. Pero nos centramos en la muerte. La Iglesia Católica se centra en la muerte y la sangre y los clavos. Y que además soportemos la cruz. Y que esta vida es no más que un vía crucis. Bueno, Señor, no está para eso esta vida. Ni Jesús vino a crear una religión a partir de su cruz, de su instrumento de tortura, que era lo que era la cruz, un instrumento de tortura para los más delincuentes. No creo que fuera eso el mensaje de Jesús. O sea, basta ya del cuentito del crucificado, que todos tenemos que cargar con nuestra cruz, porque además hoy en día, ¿quién va a misa? Cuatro viejas es lo que van a misa, un viejo y cuatro viejas, y a veces ni un viejo, solo cuatro viejas. Jóvenes no hay, no les interesa, es un muermo, es un aburrimiento a la misa, transmiten nada. Eso sí, pon dinero en el cepillo o en los buzoncitos de las esquinas para que pongas moneda o enciendas luces de electricidad, vela falsa. Para eso sí. Y dona a la iglesia. Y cuando haga la declaración, da dinero a la iglesia. Eso sí. Porque la iglesia hay que mantenerla, lleva un coste enorme, hay que mantenerla. Los pobres que se busquen la vida en la calle. Ellos ya tienen suficiente con su rollo. Los pobres es otro cuento, que se busquen la vida. Y la iglesia a una hora determinada se cierra la puerta y el pobre fuera coge frío y las iglesias están vacías. Son templos profesionales para dar misa. Profesionales, con una estructura profesional y con empleados profesionales, con un sueldo fijo al mes. Ese es el grupo de los sacerdotes. El pobre en la calle a coger frío o al paro. Iglesia católica, ¿para qué? Para nada, no sirve. Y hoy en día es válida para los requerimientos de Dios. Si yo fuera Dios, la Iglesia Católica desaparecería. No me serviría para nada. No sirve para nada. No da el callo, no lo da. No representa nada. Y ningún cura representa a Jesús. Jesús era Jesús, Jesús es Jesús y solo se representa a sí mismo. En todo caso, el mismo Jesús dijo que él era el pobre, el necesitado, el hambriento, el sediento, ese era él. No era un sacerdote profesional. Él dijo, tú eres yo. ¿Y dónde encontramos eso? En el Apocalipsis de San Juan, cuando se supone que pone a la derecha a los buenos y a la izquierda a los malos, o a la derecha le dice, ustedes me disteis de beber, de comer, me vestisteis cuando, etcétera. Y dice, a ti no te hemos conocido, pero sí, porque cuando ha venido un necesitado a pedirte pan y le has dado, ese era yo. Luego el que representa a Jesús es el necesitado. Todos nosotros somos en un momento determinado el propio Jesús. Cuando tenemos necesidad, somos Jesús, un hombre con necesidades. Si no las llenas, estás cumpliendo con Jesús. Y estás cumpliendo con el cuento que él dijo del buen prójimo, el buen samaritano. El buen samaritano es el que se apiada del necesitado. Y en ese momento el necesitado es Jesús. De que cada vez que somos misericordiosos con un necesitado, estamos agasajando a Jesús, estamos cumpliendo con su palabra de amar al prójimo. No cumplimos con Jesús yendo a misa los domingos, eso no. No cumplimos con Jesús con cuidarnos de no cometer pecados capitales tampoco, que por lo visto ahora hay dos nuevos pecados capitales, el ecológico y otro más. O sea, es una iglesia que se actualiza. Es como el virus del SIDA, se actualiza continuamente, es difícil de matar porque continuamente se actualiza, se regenera. Para cuando has creado una vacuna ya se ha transformado en otra cosa. La iglesia esta hace igual, se transmuta continuamente y se adapta a los tiempos para sobrevivir. Le interesa sobrevivir, no defender al pobre, no, sobrevivir en su estructura de poder. ¿Para qué sirve la iglesia católica? Para nada. Para Dios es inservible. Si yo fuera Dios, diría que es inservible. No soy Dios, pero si fuera Dios diría que no sirve para nada. Que es más, es un estorbo para mí.
La Iglesia Católica es un estorbo para Dios. Si yo fuera Dios, diría, es un estorbo la Iglesia Católica. No soy Dios, pero si lo fuera, diría, no me sirve para nada. Paso de la Iglesia Católica. No sirve para nada. Amén.